Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Inédit. Hoy de nuevo volvemos con contenidos cinematográficos. Además, vamos a hablar sobre una parte del cine un tanto desconocida, el arte de dibujar un storyboard. La editorial Dolmen ha lanzado el libro Paco Sáez, Diario de un dibujante cinematográfico. ¿Cómo se construye la magia del cine plano a plano? Paco Sáez, uno de los storyboard artists más solicitados, revela los secretos de una trayectoria de 30 años en cine de acción real y animación. Este libro destapa la metodología visual empleada en modestas y grandes producciones, demostrando constantemente con su trabajo por qué el storyboard es tan importante en la arquitectura de una película. Pero el arte es inseparable del artista. Diario de un dibujante cinematográfico es una mirada sin filtros a la trastienda de una profesión fascinante y compleja a partes iguales, contada a través de las anécdotas ilustradas de su propia vida. Es un testimonio de perseverancia, humor y la honestidad necesaria para sobrevivir y triunfar en la industria, ofreciendo inspiración para quien se atreva a dibujar su propio camino. Soy dibujante de storyboard y mi trayectoria profesional, pues bueno, llevo 26 años en la industria y sobre todo centrado en la preproducción, haciendo storyboards de muchas series de televisión y películas y trabajando para bastantes productoras. Hoy nos acompaña aquí en Inédit el autor de este libro, Paco Sáez. Bueno, Paco, bienvenido aquí a Inédit. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Encantado de estar contigo compartiendo un Pues rato. hemos estado leyendo tu libro, el libro que tenemos aquí, Paco Sáez, Diario de un dibujante cinematográfico. Nos ha encantado porque además es un manual fantástico para aquellos que se quieran iniciar en el lenguaje cinematográfico, en el lenguaje de los storyboard, pero también en el lenguaje que a ti te persiguió durante toda tu vida, que es prácticamente la música, el cine, el cómic, los dibujos animados. Cuéntame un poco, porque yo he estado viendo que este libro, aparte de ser un gran manual, un magnífico manual para aprender a dibujar también tiene mucho de autobiográfico, porque tú viviste una época irrepetible que yo también viví, que es la época de Mazinger Z, las películas de Tarzán, Michael Jackson, Thriller en la televisión. Cuéntame un poco, ¿cómo crece la vocación en un niño con esos impactos audiovisuales? Pues bueno, como tú bien dices, compartimos más o menos una misma época y creo que fue una época fantástica, ¿no? Porque en los 70, 80, yo soy de 1970 y justo los años 80 pues los viví, los empecé a vivir con 10 años y fue toda mi adolescencia, todo mi crecimiento, digamos, un poco de referencias de todo tipo, ¿no? Cuando empiezas a tener ya uso de razón, sobre todo yo vivía en un pueblo muy pequeño, en San Miguel de Salinas, y claro, allí no llegaba ningún tipo de información. Las papelerías más cercanas las podíamos tener como a 30 kilómetros en localidades de al lado. Y si no tenías coche, nadie te podía llevar, cine no teníamos tampoco. Entonces, pues claro, todo era como muy complicado. Y sí que es cierto que yo siempre digo que, por eso lo quería plasmar en el libro, em, como que de lo más, como me encantaba dibujar, pues poco a poco fui descubriendo el poder de la imagen, ¿no? Con tantas películas que ponían en la televisión de aquellos años y todo lo que nos venía. Es que era una época, Javi, Mm. absolutamente fantástica en todos los aspectos, ¿no? Cinematográficamente, yo creo que ha sido la época dorada del despertar del pop y con ello, pues, hacerlo popular a muchísima gente, ¿no? Yo como niño era una esponja total. Entonces, pues, lo que quería luego, aparte de dibujar, pues era contar historias. Ujú. Pero, y además, lo más llamativo, tenemos que hablar que solamente había dos canales de televisión y no emitían las 24 horas, sino que había franjas horarias concretas.
concretas además también para los dibujos animados y para la programación infantil, pero también era una época donde había una amalgama entre la modernidad, que ya evidentemente estaba llamando a la puerta de nuestro país, pero también en televisión española podíamos ver perfectamente una película de Tarzán de los años 30 o de los hermanos Mars o una película de John Ford y luego ver Superman de Richard Donner, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Era, como no estaba, no era un canal que estaba unido a las audiencias, porque era el único que había, pues tenía una media de 22, 23, 24 millones de espectadores con todo lo que salía ahí, ¿no? Y yo pues yo creo que lo aproveché muchísimo porque ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones de cine clásico saben muy poquito, les nombras a, yo qué sé, a Alfred Hitchcock o no sé, cualquier John Ford, cualquier director o actor. Y no les suena absolutamente nada. Sin embargo, nosotros con aquella televisión, actores que hacía ya 40 años que no, pues directamente los dominábamos, ¿no? Yo, gracias a la televisión, la cultura audiovisual que teníamos era tremenda, la televisión pública, ¿no? Ujú, Era una cosa, es lo que tú dices, ver una peli de Johnny Weissmuller, de Tarzán, en la sobremesa de los sábados, ¿no? Eso era los hermanos Marx, bueno, es que daban todo tipo de cine, ¿no? ujú, Y lo miro ese pasado con auténtica nostalgia porque realmente me esculpió a mí como persona y como artista, que es ujú. lo que en definitiva he querido un poco plasmar en este libro, ¿no? Y en el libro también cuentas que evidentemente la vocación de un dibujante se forma también leyendo cómics. Sí. Y claro, la importancia de los cómics españoles, de los tebeos españoles, ¿no? Porque yo también leía el tebeo, o sea, aunque era una publicación mucho más antigua que yo, sí que es cierto que llegó a mis manos gracias a mi padre y también evidentemente Mortadelo y Filemón, Ibáñez, Escobar, etcétera, ¿no? Esa influencia también para ti fue muy importante, ¿no? Sí, el maestro Ibáñez, yo creo que hemos pasado todos por ahí, ¿no? De hecho, yo veo los dibujos de niño y los puños típicos que ponía Ibáñez, las manos, sobre todo porque es muy difícil dibujar manos. Al principio, cuando empiezas a dibujar, las manos son un horror, ¿no? Y con el maestro Ibáñez, pues claro, como tenía un estilo tan peculiar, enseguida se ven, ¿no? En mis dibujos las influencias de Ibáñez eran tremendas, ¿no? Que era un currante nato, no paraba de trabajar Sí. y a cada momento sacaba nuevo material. Aunque ya te digo, al pueblo era muy difícil que llegaran, siempre llegaban como restos de ediciones y era muy difícil mantener un orden. Yo recuerdo que en mi primera comunión, un cómic que devoré, estamos hablando del año 1979, acaba de salir, si no recuerdo mal, que lo tuve durante décadas mirándolo, era el sulfato atómico, ¿no? Ujú. Que era de Clásico. Mortadelo y Filemón, claro, y yo lo devoraba, eso junto con los cómics de Asterix. Luego ya me dio más por Marvel, pero en los principios estos cómics para mí eran fundamentales, sí. Ujú. Y aparte de estas influencias, tú poco a poco vas conociendo el lenguaje audiovisual gracias al cine y en concreto a una película que yo recuerdo ver, creo que fue allá por el año 85, porque claro, la película se estrena en el 78, pero yo era muy pequeño. Tú no sé si la llegaste a ver en el cine, quizás sí. Es Superman de Richard Donner. Para mí Sí, fue, la vi. la viste, ¿no? Inolvidable el momento en el que la pude ver en televisión española. De hecho, recuerdo que fue la primera vez que mis padres me permitieron quedarme hasta última hora de la noche viendo esa película, que además es larga. En Y Sábado tú, Cine la dieron. el sábado cine, sí, exactamente. Creo que fue un enero del 85 o Mm. algo así, un acontecimiento increíble. Y tú en el libro hay unas páginas muy bonitas, muy bien ilustradas, donde explicas los diferentes planos, la escala de planos, cómo elaborar un guión técnico a través de varias de las escenas. En concreto, la escena en la que Lois y Clark se encuentran, Lois y Superman se encuentran en la terraza del apartamento de Lois. Em, Aquí te diste cuenta que algo había detrás, ¿no? No era simplemente un entretenimiento, sino que había una fórmula para poder contar bien las películas. Sí, sobre todo cuando dibujas, el gran defecto de muchos dibujantes cuando quieren hacer story, por muy bien que dibujes, si no
sabes ver la fuerza de cada plano que hay en las películas, la composición, es un poco todo, ¿no? Eso es lo que va a hacer que tus dibujos tengan fuerza y tengan una carga psicológica para el espectador. Después de más de 120 años de cine, evidentemente los grandes autores han ido imprimiendo esa fuerza psicológica a cada plano, ¿no? Desde Orson Welles y tantos otros, ¿no? Pero yo, claro, viendo la película de Superman y 2 años antes con Mazinger Z para ver la grandiosidad del robot, yo lo hacía siempre plano, porque Mm, cuando no dominas la perspectiva o la composición del plano, siempre dibujas de la manera más fácil posible, que haces los personajes de perfil o de frente, olvidándote de los tres cuartos. Evidentemente ahí ya entra la perspectiva, el fondo que hay dentro de ese dibujo. Es muy importante que no quede plano. Entonces, mm, claro, fueron unas referencias para mí muy poderosas, porque sobre todo siempre le digo a los artistas que, sobre todo la gente que empieza, que tienen que tener una capacidad autocrítica bestial con lo que hacen, ¿no? Porque si yo lo encontré en mis dibujos, que cuando yo los dibujaba sin mirar esos fotogramas o sin tenerlos como referencia, simplemente actúas de cabeza y dibujas a Superman a ver hasta cuánto lo has retenido en tu mente, pues somos muy así, cuando eres niño no quieres fijarte en nada, sino a ver lo bien que lo haces, ¿no? Y yo lo hacía en las carpetas de los compañeros y compañeras de cole y todos flipaban y todos te decían que eras un artista, pero yo sabía que esos dibujos que yo hacía no tenían la fuerza que yo veía en la pantalla. mm, Y empiezas a descubrir un poco por qué, ¿no? Y empiezas a poner papel vegetal encima de los cromos cuando empezaron a salir y empezaba a descubrir esas composiciones que había detrás, ¿no? Esa perspectiva y me daba cuenta de que nunca eran planos, nunca eran dibujos planos. El poder de Mazinger Z se te transmitía a través de un contrapicado y para hacer un contrapicado tú no lo puedes hacer a mano alzada. Tienes que descubrir la perspectiva, esas líneas básicas y a partir de ahí empezar a dibujar el personaje. Por lo tanto, mm, para mí, tanto Mazinger Z como Superman, que luego cuando salió el vídeo sobre el año 83-84, llegó una copia a un bar, que también describo ahí en el libro, una copia a un bar del barrio y el señor que siempre me veía a mí ahí flipando, cerraba el bar y me decía el favor, era verano, estábamos todos los niños en la calle y yo me podía quedar allí, me ponía alguna Fanta y mientras que él limpiaba el bar para el día siguiente, yo con el vídeo para adelante, para atrás. O sea, eso para mí era auténtica magia, mm, Javier, poder estar sí, con una película, con la película de Superman, viéndola mm, desde el principio hasta el final, paraba los fotogramas, me llevaba una libreta y los dibujaba. Aquello fue increíble. increíble. Esto del bar me recuerda también a mi infancia porque me acuerdo que mi padre me daba 100 pesetas y con esas 100 pesetas me compraba una Coca-Cola y pasaba toda la tarde en el bar del pueblo de mi madre viendo primero los dibujos de las 3:30, luego una película que habitualmente era o Tarzán o Hermanos Mars o lo que sea, y luego la programación infantil que venía después. Es decir, fíjate, ¿no? Esa cultura también de irte a Y, un sitio y, a consumir una Coca-Cola y estar viendo la Total, y televisión. sobre todo en mi caso, que yo no tuve tele en color, en casa no entró Mm, la tele en color hasta el año 85-86. wow. Más o menos, tuvimos televisión en blanco y negro toda la década de los 70 y parte de los 80. Ujú, Y hasta que pudieron comprar una televisión en color, que entonces eran muy caras, porque en ujú, España empezaron a venir a saco en el 82 con el Mundial de Fútbol claro. Mm, y empezaron a comprar televisiones en color y tal, pero en mi casa, entonces claro, yo iba a ver en este bar, mm, veía a Superman en color. O mm. sea, eso era, si yo todo el cine que veía en casa lo veía en blanco y negro, yo En pensaba blanco y que todo, negro. menos cuando iba al cine en concreto a ver películas, pero Mm, todo lo veías en blanco y negro. Que no sé si recuerdas que en aquellos momentos hasta incluso en revistas vendían unos filtros que te decían que si lo sí. ponías en unos plásticos te convertía la tele en color.
Lo recuerdo, Y lo era recuerdo. un degradado de color como tipo arcoíris o algo así. Y Sí, tú sí, sí. pensabas que lo que estabas viendo era como en color, ¿no? Aquellos productos que nos vendían, como aquellas gafas en 3D que nos intentaron Sí, colar una vez para ver un western que era muy malo y un que, western, un western, sí, y que sí. no se veía nada, ni relieve, ni nada, ni con las gafas, ni sin ellas Sí, directamente, pero ¿no? luego en el cole más de uno sí que vio algo en Sí, 3D, porque te lo decía, yo sí que vi la lanza venir sí, sí, a cuando sí, te la sí, sí. tiraba. Lo de la lanza se acuerda todo el mundo, el resto de la película no Sí, se acuerda a nadie. nada, nada, era muy mala además la De película. lo mala que era. No vamos a contar más parte, ¿no? de tu biografía, porque los lectores queremos que también la descubran, pero sí que hay un momento muy concreto en tu vida que es el 8 de enero de 1995, que te vas con una carpeta de Mickey Mouse, con un Mickey Mouse Sí. dibujado en la carpeta, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás a Madrid, aunque en tu caso ibas con esa carpeta y tu intención era dedicarte a esto, dedicarte a dibujar y sobre todo a ofrecerte a productoras que habías ido apuntando a mano, quienes habían estado detrás de ciertas series y programas de televisión. Fue un momento duro, pero también me imagino que muy revelador, ¿no? Estar ahí en la capital, ¿no? La ciudad no es para mí, ¿no? Sería todo aquello. Sí, yo me quedé fascinado en los primeros viajes que hice a Madrid de Ujú, adolescente con la Escuela de Arte, porque veníamos todos los años a ver la Feria de Arco, ¿no? La Feria de Arte que bueno, creo, si no recuerdo mal, llevará como unos 40 años o así, porque creo que la primera edición estaría por el 83, 84, recuerdo. Yo fui a la tercera, cuarta edición y claro, eras adolescente y me quedé fascinado de la ciudad de Madrid, porque además cuando yo vine estaban en plena movida madrileña, se desprendía arte por todos sitios, salían grupos de música de todos lados, a cada momento en la radio sonando nuevas canciones, nuevos estilos. Yo me quedé fascinado con Madrid. Y, y claro, como estudié fotografía, también empecé a descubrir toda la composición del plano y tal por la foto. ujú, En cuanto pude, puse un estudio de fotografía creyendo que puedes hacer fotografías pues más artísticas, tal, pero en un pueblo pues acabas haciendo prácticamente siempre lo mismo, ¿no? Bodas, bautizos. La BBC. Y claro, la BBC. Y al final, pues tomé la decisión de, con un dinerillo mínimo que había podido ahorrar de mi época de fotógrafo, después de pagar todo cuando cierras la tienda y tal, pues al final pensé en venirme a Madrid, pues a la aventura más absoluta. Yo hoy en día no sé si lo haría. Ujú, Realmente tienes que tener siempre un plan B y un plan C, pero yo me vine con un plan A y no vine con ningún otro plan. Simplemente pues eso. Y mi técnica fue pues desembarcar aquí en Madrid y empezar a llamar a los teléfonos de información al ujú, 1004 para preguntar sobre las productoras, como bien has dicho, que me sonaban por los títulos de crédito de las series que veía, pues Cruz Delgado, BRB Internacional. Y nada, pues luego llamaba y me daban la dirección y yo iba ujú, directamente allí con mi carpeta y enseñaba pues los dibujos que hasta entonces, dibujos sin ninguna experiencia en ujú. producciones, ¿no? Y, Claro. y entonces, pues bueno, hasta que alguien hasta que a las 2 semanas de estar en Madrid, pues me dieron una prueba y empecé a trabajar ya en el sector. A las 2 semanas de estar en Madrid empecé Qué con bueno. una prueba y a partir de ahí empecé a enganchar una producción con otra Ujú. y hasta hoy, vamos, con los Y- altibajos que tiene la profesión, Claro. evidentemente, pero 32 años después, pues aquí estamos. Ahí sigues aguantando. Hay un momento concreto también muy importante que es cuando te cuelas, ¿no? En Disney España, ahí en las oficinas de Madrid, y les enseñas tu trabajo y empiezas a trabajar, además en un momento irrepetible para Disney, que es esa segunda edad de oro con películas como La Bella y la Bestia, El Rey León, etcétera. Tú entras cuando ya está estrenándose la película Hércules, porque Hércules, sí. la película para ti esta es muy importante, ¿no? En tu carrera Sí, profesional. fue fantástico porque hicimos mucho material de publicidad de Hércules y Mm, sobre todo la gira, hicimos una gira por toda España, un mes y medio, 2 meses, que mm, dimos la vuelta a España con un espectáculo increíble y yo estaba como el dibujante de la gira. Bueno, imagínate las colas,
de gente, o sea, una cosa espectacular. Estuvimos por todos sitios y esa película le tengo un cariño muy, muy importante porque a partir de ahí mi colaboración con Disney ha sido constante. Hasta el día de hoy sigo haciendo cosas con ellos constantemente, siempre desde aquí, desde España, pero pues ellos cuidan mucho al artista, ¿no? La verdad es que es una pasada. Cada vez que hago cosas con ellos me lo paso muy bien. Claro, es que es estar en la productora de los sueños, ¿no? Porque todos Sí. hemos soñado alguna vez con trabajar allí, ¿no? En Disney. Pero también has trabajado con los grandes del cine español, ¿no? Como es el caso de Nacho García Velilla, Javier Ruiz Caldera, Enrique Gato y un largo etcétera. De hecho, me ha sorprendido porque he descubierto en el libro muchas películas y series que no sabía que estabas detrás del storyboard de Sí. muchas de ellas. ¿Cómo es trabajar el storyboard? Supongo que los directores te mandan el guión técnico y a raíz del guión técnico tú ya empiezas a ponerte en marcha con el tema de los dibujos. Pero ¿tú influyes realmente luego en la parte visual de la película? Porque yo cuando también he trabajado en el mundo del cortometraje, en alguna ocasión, el storyboard me ha inspirado a realizar algún que otro plano que yo no tenía previsto inicialmente. Sí, por supuesto, trabajar con directores, sobre todo de imagen real. La gente de Ujú, imagen real va mucho más a lo que es la historia que está contando. Ellos tienen muchos meses de preproducción, porque luego ellos, si es una película, la ruedan en no más de 8 semanas, de 2 meses, ujú, y están siempre metidos en la historia. Luego se meten en la sala de montaje y siguen aportando en la historia, porque en montaje hay muchas veces que la película se va a unos derroteros diferentes por los planos que ujú, han rodado y tal. Entonces ellos están muy metidos dentro de la historia, de lo que quieren contar. Y hay muchos directores que cuando ya tienen confianza en ti, te dejan que les ujú, aportes. Hay veces que antes de empezar una secuencia, la planificación, ellos te dicen muy bien, lo tienen en su cabeza, pero hay veces que no lo tienen tan claro y te dicen, oye, mira, tira millas con esto y lo vemos y ujú, yo pues voy a mirar a ver qué tal le vas pasando la sucesión de escenas y ellos van viendo cosas que descartan en ese momento, que las están viendo por primera vez y no les pega absolutamente nada ujú. con lo que ellos tienen en su cabeza o directamente flipan y tal. Entonces, claro, cuando tú ves una película acabada, hay muchos planos que realmente salen del storyboard. Claro, saben de Muchísimo. ti. Ujú, Claro, pero hay otros que desde el principio el director lo tiene clarísimo. Entonces a mí me encanta trabajar con directores que te dan esa rienda suelta a que tú les enseñes cosas, ¿no? Y es ujú, donde más aprendes, porque realmente es el único departamento dentro de una película, junto con layout que viene después y hay muy buena gente que hace cosas de layout, muy buenos profesionales que te aportan también cámaras nuevas, pero donde están realmente el ADN de las películas, es en la esencia absoluta, desde el guión que está escrito y luego esa escritura, ujú, eso que tú estás viendo en unas páginas, trasladarlo a un encuadre siempre te puede dar unos derroteros completamente diferentes, ¿no? Y hay veces que ujú, incluso cuando estás trabajando el story, te vienen gags nuevos y ujú, hay veces que si el guión no está cerrado, hasta incluso lo pueden volver a dialogar, hablas con los guionistas y meten esa parte que realmente ha surgido en Story. A mí me gusta mucho trabajar en ese punto. Sin embargo, en ujú, animación es muy difícil ver que alguien tenga tan estructurada su historia. Entonces te metes en una dinámica de tiempos, de departamentos técnicos, y entonces la historia siempre se queda un poco en segundo término. Menos Pixar, que siempre está metido en su historia, los grandes estudios, por eso se nota muchísimo las producciones claro, que han trabajado su historia y las producciones que no lo han hecho, que hemos ido con el tiempo pegado ujú, y entonces no te da tiempo a ir haciendo diferentes situaciones en story, ¿no? Porque estamos hablando de un boceto. ujú, Hay que bocetar todo lo que te venga a la cabeza, ¿no? Y entonces solamente con eso, realmente el departamento de montaje en animación es story.
es la animática que estás haciendo en Story, porque luego después el montaje no existe en animación. Es lo que vemos habitualmente en los cómo se hizo, ¿no? Que se ven paneles enormes, pizarras enormes con un montón de storyboards y ahí es donde deciden el rumbo que va a tener cada una de las escenas. Totalmente. Y Ujú, luego a partir de ahí pues hacemos animáticas con esos dibujos, con todas las continuaciones de dibujos posibles que se mueven para que el director vaya teniendo muy claro el acting también. Nos ujú, metemos mucho en interpretación de personajes, sin embargo en imagen real esto por ejemplo no lo piden porque ujú, ellos ya trabajan con los actores esa interpretación. En imagen real te piden más que nada pues tiros de cámara, ¿no? Cómo van ujú, a contar esto, cómo la cámara se puede mover de un lado a otro. Ellos ya luego trabajan, pero en historia de animación metemos también actuación de personajes. Por lo tanto, ese story tiene que tener mucho tiempo de gestación. Y es el claro. problema que se tiene en España, por ejemplo, que no tenemos ese tiempo. Yo nunca Mm, he tenido 2 años para hacer una story de una película o año y medio. mm, Normalmente te dan meses, te dan... He hecho una story de una película hasta en 3 meses y medio, que eso caray, es hacer más de 5.000 dibujos en, wow, en 3 meses y medio. claro, Entonces, si no tienes el periodo de reflexión suficiente, te tienes que quedar con la primera idea que te viene. Por lo claro. tanto, estás haciéndolo mal. Claro, es que los tiempos a veces en la preproducción son muy exigentes, ¿no? Sí, ¿Trabajaste en la película de D'Artagnan, en la película sí, que fue la adaptación al cine de la famosa y clásica serie de televisión española, ¿no? Para ti sería también un momento muy bonito, ¿no? Porque es de esas sí. series, a mí me pilló más siendo niño, a ti no tanto, pero imagino que para ti fue todo un hito, ¿no? En tu carrera. Sí, D'Artagnan, Mm, a mí me... Claro, yo tenía, cuando empezó a emitirse tenía como unos 13 años. ujú, Estaba 12 por ahí estaba. ujú, Y entonces, claro, me gustó mucho porque tenía ese ADN, ¿no? De las series de tipo Sherlock Holmes y todas estas, ¿no? Que en aquel momento me ujú, encantaban, ¿no? Esa animación. Estaba muy liado yo en ese momento me llamó Tony García, su director, y el querer contar conmigo y todo eso, le dije que sí, pero a día de hoy, te digo en serio, Javier, que no sé cómo lo pude hacer, porque era un trabajo ingente, trabajar mm. diariamente además haciendo secuencias y teníamos muy poquito tiempo para hacer el story, pero la verdad que fue una experiencia muy, muy chula. Tengo por Ujú, ahí el story sketch completamente impreso, que son ujú. no sé cuántas páginas, más de 400 páginas de Story Sketch, y la verdad que muchas Wow. veces lo visualizo y no acabo de entender cómo pude hacer tanto trabajo en tan poco tiempo. Sí, ¿no? Claro, es verdad, porque muchas veces cuando echamos la vista atrás en muchos de los trabajos que hemos realizado, pensamos, ¿cómo fui capaz de levantar este proyecto? A mí también me ha ocurrido en más de una ocasión. Y ya por ir cerrando, antes de dar las recomendaciones para aquellas personas que se quieran dedicar a este tema del storyboard, también hay un secreto de Estado que mencionas en el libro, que es un secreto que además tuviste que estar guardando durante un tiempo, que fue trabajar para la Casa Real. Y durante un Sí, tiempo no podías contárselo a nadie, ni a tu propia familia, ¿no? sí, sí, 8 meses estuve así. Se lo dije a mi madre, pero mi madre tardó un solo día en contárselo a las vecinas. Eh, solo un día, o sea, no se pudo contener. Y entonces, bueno, me quedé un poco, pero bueno, se quedó la cosa allí en el pueblo Ujú, y no trascendió. Pero sí, realmente fueron 8 meses. Fue fantástico, fue una ujú, experiencia increíble, la verdad, se portaron súper bien conmigo. Fue una experiencia que nunca pensé que iba a poder tener. ujú, ujú, Jamás. Es como de lo más marciano que puede llegar a pasarte, ¿no? ujú, Y fue una experiencia también muy bonita porque había que dejar los personajes preparados para más adelante porque tenían ujú, incluso pensado hacer cosas de animaciones pequeñas y tal. Entonces ujú, hubo que limar muy bien los personajes para que todo el mundo de una posible producción pudiera dibujarlos, ¿no? Que es lo que se hace normalmente en animación, intentar llevar el dibujo a lo más simple para que un equipo de gente lo pueda luego hacer, ¿no? ujú. Y ya te digo, fue pues la verdad que una experiencia muy bonita, sí.
Claro. La verdad es que hay unos diseños súper bonitos porque el libro está plagado de ilustraciones de los dibujos que tú mismo has realizado. ¿Y qué recomendarías para aquellas personas que se quieran dedicar al mundo del storyboard y más en un mundo como el actual, donde está el peligro, ¿no? de la inteligencia artificial un poco encima de la mesa, ¿no? Y que está poniendo en jaque a muchos artistas. Sí, bueno, de momento el story necesita ese human touch, ese toque humano, ¿no? Que aún necesitamos para empezar a contar historias, ¿no? Donde pones la cámara, donde... Y a día de hoy es más rápido trabajar con dibujantes que darle los prompts a la IA y que te vaya dando tal cantidad de imágenes y de continuaciones, ¿no? Entonces mis consejos para los dibujantes, los futuros dibujantes de story, siempre son un poco los mismos. De hecho, doy 10 consejos ahí en el libro también al final. Ujú, Y básicamente que vean mucho cine y lo intenten analizar, que yo instintivamente lo hacía parando SVHS de Superman, pero que ahora lo pueden hacer de una manera muy fácil, ¿no? Y ir desglosando las películas, intentando ver ese lenguaje ujú, cinematográfico de las pelis, ¿no? Y sobre todo dibujar también mucho el natural, salir con un blog al ujú, exterior, dibujar del natural, dibujar gente de todas las edades, porque todo eso se te va quedando en el disco duro de tu mente y tus personajes, todo lo que vayas a hacer va a tener siempre muchísima más fuerza. ujú, Básicamente esos dos consejos, por supuesto, tener un gran dibujo que poco a poco te lo va a dar el dibujo del natural y te va a llevar tu dibujo a muchos estilos, ¿no? Ver mucho cine ujú, de todo tipo, no solo de animación, me refiero también al cine de imagen real, ¿no? Y ujú, saber analizar las películas y saber ver esos planos y esos argumentos, ¿no? ujú. Fantástico, ya te digo, felicidades por este libro de Muchas gracias, Paco Javier. Sáez, titulado Paco Sáez, Diario de un dibujante cinematográfico, editorial Dolmen. Lo podéis encontrar en las librerías más cercanas. Yo siempre recomiendo desde aquí ir a las librerías de siempre, aunque también se puede encontrar online, por supuesto. Y es una rara avis, porque que Dolmen se haya atrevido, ¿no? a lanzarse a este mundo del storyboard pues resulta llamativo, ¿no? Porque también forma parte de la cultura popular, que también esta editorial cultiva muy bien desde hace ya varios años. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y te invitamos en otra ocasión para que nos hables cuando estés metido en alguna producción que se pueda contar, no con la Casa Real, sino Sí, con algo que se pueda contar para que no nos envíen los servicios de inteligencia aquí a Inedit. Pues sí, en otra ocasión me apetecería mucho charlar contigo para hablarnos más, ¿no? de esos procesos creativos que hay en esa preproducción antes de que la película se convierta en realidad. sí, porque pues eso, la gente es el gran desconocido muchas veces y a mí me encanta, digamos, ser un poco didáctico con este tema porque la gente cuando lo descubre es como, wow, no sabía que esto estaba detrás. Así que pues nada, Javi, para mí también ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo, de verdad. Muy bien, pues hasta la próxima. Nos vemos en un futuro. Chao. Chao, Javier. Chao. Chao, chao.